Buenas noches. Buenas noches. El padre viene de camino. El padre Javier Amador. Ustedes saben que él está en otra capilla, pero ya viene de camino. ¿Ok? Gracias.
Buenas noches. Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, que siempre está abriendo puertas para Cristo. Sean todos bienvenidos. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas, cristianos no católicos, y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares están o apagados o con el volumen bajo. Por favor. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua. El Papa nos invita a venerar la divina misericordia. Este es un tiempo de paz y de fe. Nos da su Espíritu Santo para que nos traiga paz, amor y alegría. Con la inspiración del Espíritu Santo, la iglesia primitiva continuó la misión de Cristo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de formar una comunidad cristiana unida en su amor. La Eucaristía es signo de unidad. La misa será presidida por Padre Javier Amador. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. ¿Tienen sus boletines? Pues vamos a cantar el cántico Bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, damos gracias a Dios en estas vísperas de domingo, donde nos preparamos para meditar y profundizar sobre el misterio de la misericordia divina. A la misericordia divina damos gracias porque por ella vivimos, por ella existimos, y por este tiempo pascual en que estamos es que podemos hablar de misericordia, porque fue tan alto el amor de Dios que nos entregó a su Hijo Jesucristo, y esto es un acto sublime de amor, de ternura, de bondad y de misericordia. Vamos a mirar en este momento nuestros corazones, nuestra vida, y con nuestra confianza puesta en Jesús, le pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonamos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo, que da la paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que da la paz a los hombres que ama el Señor.
alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas describe las actividades de San Pedro y el crecimiento de la iglesia primitiva. San Lucas subraya cómo el Espíritu Santo actuaba en los apóstoles. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacían lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponían en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre algunos. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga la casa que teme, digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia. Segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis. San Juan, en su visión, contempla a Jesucristo como juez, como sacerdote y como Rey universal. Esta lectura nos da a entender que la vida cristiana tiene sentido cuando está dirigida con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Juan. Jesucristo resucitado se presenta a los apóstoles. El primer don que Jesús les regala es la paz. También les da la facultad para perdonar los pecados, pero a la vez les exige fe en la resurrección. Ahora, hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del abismo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
a los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alaben al Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse. Queridos hermanos, como hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que este libro fue escrito por Lucas. Aquí Lucas nos va haciendo síntesis de cómo se fue formando aquella primera comunidad cristiana. Denle una mirada hacia atrás: la sanación del paralítico, el juicio o la llamada de alerta que le hicieron para que no siguieran proclamando el nombre de Jesús. Hoy esto sigue cogiendo fuerza. El Espíritu del resucitado está obrando en el corazón de aquella iglesia que tenía fe, que amaba. Ellos seguían adelante conforme a lo que Cristo les había mandado decir. Y el Espíritu Santo seguía obrando en aquella comunidad. Y vamos viendo que hoy el texto nos habla de hechos milagrosos, signos y prodigios en medio del pueblo, que son los que acompañan a la evangelización. Recuerden que mientras evangelizamos, el mandato es evangelizar y Dios acompaña con los signos. Lo que muchas veces salimos a buscar los signos y no evangelizamos. Pero hasta que no evangelicemos, Dios no se manifiesta en el pueblo. Porque la manera que Dios ha querido manifestarse es precisamente cuando se comienza a proclamar el nombre, para que el pueblo no se quede nada más que buscando signos milagrosos. Y hoy vemos cómo hasta con la sombra de Pedro hay una canción que dice: los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la gracia de Dios. Estaba ungido, estaba tocado por la fuerza del Espíritu Santo. No tenía nada más en su corazón que proclamar la gloria de Dios manifestada en Jesús. El salmo de hoy es el canto sublime de la Pascua. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El libro del Apocalipsis más el evangelio que fue proclamado son escritos por un mismo autor, Juan. Y vamos viendo que Juan, el discípulo que no murió martirizado, tenía una misión que cumplir después de la resurrección. Y por eso Dios quiso que tuviera una vida más larga. Pero esta vida la pasó deportado en una pequeña isla que se llama Pasmos. Y fue deportado por estar proclamando el nombre de Jesús. Pero allí, en esa isla, en el silencio, me imagino, Dios lo utilizó para escribir el Apocalipsis y para escribir el libro de Juan. El libro del Apocalipsis es un libro basado en muchos signos. Ya hoy vimos un signo que él tiene por medio de visión. Vio unos candelabros de oro, vio un hombre como hijo de hombre, con una túnica blanca, con un cinturón de oro. Y Jesús se le manifiesta en la visión y le dice: yo soy el principio, yo soy el fin. Estuve muerto, pero ya vivo. Comunica esto, escríbelo.
Y estos son los 7 famosos mensajes que Juan escribe a las iglesias de Filadelfia, Esmirna, Titania, todos estos Sardes, son las iglesias a las que Juan fortalece con un lenguaje misterioso para que no abandonen la fe en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Hoy nosotros también tenemos nuestras propias tribulaciones, hay persecuciones, hay grupos que se levantan contra la iglesia, hay gente que persigue y ha perseguido con saña y con odio la fe cristiana. Muchas religiones se levantan contra el propio cristianismo y fíjense que el cristianismo es la única religión perseguida. ¿No se han dado cuenta? Que la única religión monoteísta perseguida es el cristianismo. Otras religiones matan, hacen atentados terroristas y sin embargo el mundo no los persigue. Pero el cristianismo, que habla de la vida, sí lo persiguen. ¿No se han preguntado por qué? Porque el mensaje de Cristo compromete el corazón. El mensaje de Cristo te obliga a cambiar la vida si optas por él. Y entonces cuando el cristiano se mete en la sociedad y le exige a los gobernadores y a los legisladores y a la gente de poder en lo que están equivocados, se los ganan como enemigos y por eso te persiguen. Otras religiones no les importa que maten. Otras religiones no les importa el aborto, no les importa el respeto a la vida envejeciente, pero al cristianismo sí le importa. Y es por eso que nos hemos ganado tantos enemigos y nos vamos a seguir ganando, porque el mensaje de Cristo no cambia. El mensaje de Cristo no lo podemos acomodar a la gente de hoy, porque la gente está muy acostumbrada a querer escuchar lo que le agrada, lo que no le molesta, lo que le gusta realizar. Esto es lo que el mundo quiere oír hoy de los cristianos. Pero si cambiáramos la palabra de Dios o la acomodáramos al pecado y a los caprichos de la sociedad de hoy, esa no es la palabra de Dios. Sería Dios uno que dice una cosa hoy y mañana dice otra. Ese, al menos, no es mi Dios. El texto de Juan hoy es muy hermoso. Y aquí vamos a entrar ahora a buscar los signos de la misericordia dentro de este evangelio. ¿Por qué hoy llamamos también a la luz de la palabra Día de Misericordia? Porque es el día en que Cristo, por así decirlo, instituye ¿qué sacramento? ¿Qué sacramento aparece insinuado hoy en el texto de la palabra? El sacramento del perdón, de la reconciliación. ¿Y ese es el sacramento de qué? De la misericordia. Porque es a través de ese sacramento que el pecador vuelve a Dios y se le abren las puertas de la gracia. Ese es el sacramento importantísimo que convierte un alma que antes era un cadáver en un instrumento de amor y de gracia, como le dijo con otras palabras al Señor a Sofautina. Las almas en el pecado son como cadáveres frías, pero si se acercan a mi misericordia, el Señor las cambia, el Señor las transforma. Y el paso de acercamiento a la misericordia que Dios nos ha regalado es el sacramento que hoy ha mostrado a través de la palabra. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Nosotros los sacerdotes nunca queremos retenerle pecado a nadie, al contrario, queremos acercar cada día más. Pero hay gente que se retiene a sí misma sus propios pecados, porque no quieren entrar en la misericordia, no quieren que la misericordia les abrace. El maligno ha sido tan astuto, dice el diario de Santa Faustina, que lo que más odia a Satanás, ¿saben qué cosa es? La misericordia divina. Porque la misericordia le arranca las almas. ¿Cómo no odiarla? Puede Satanás haber tenido un alma rondada 80 o 90 años y ya cree que le falta poco para tenerla. Y llega un laico atrevido de esos que andan siempre por los hospitales y dice: padre, hay una persona que se está muriendo. Y ahí recibe la unción, recibe el perdón y el diablo perdió 80 años alrededor de esa alma.
porque la misericordia se la arranca. Por eso es tan importante estar atentos a la gente que está moribunda, a la gente que todavía no ha perdido la mente y decirle, ¿cuál es el miedo al sacramento? El sacramento no te va a matar, el sacramento te va a dar vida. Hay gente cristiana que tiene miedo de llevar el cura a su casa a estas alturas porque tiene miedo que se le muera el familiar. ¿Quién dijo? Si hemos ido a hospitales donde hay gente que ya por los médicos han sido declaradas desechables. Y cuando se le ha dado la unción se han levantado y de buenas a primeras dicen, ¿dónde estoy? El sacramento puede curar al enfermo, lo dice, cuando uno lo imparte. Y hablo de esto porque ese sacramento de misericordia, donde se le puede quitar al maligno un alma que se puede haber pasado la vida entera en pecado, pero llega la misericordia y la rescata para sí. Por eso el diablo odia tanto a los curas, porque son instrumentos de misericordia, a pesar del pecado que tengan. Son instrumentos de misericordia. Por eso el maligno le ha levantado una difamación al sacramento de la misericordia. Y muchos cristianos, de bocas de cristianos, es vergonzoso escuchar, yo no me confieso con un hombre, yo me confieso con Dios. Entonces, han creído todos esos disparates que le han metido en la cabeza, que no te confieses con un hombre, que no existe sacramento de la misericordia ni del perdón. Pues sí existe, y lo hemos escuchado aquí. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero el maligno no quiere que esto se sepa. El maligno no quiere que se hable de esto. No quiere que se hable de la misericordia divina. No quiere que se hable de la Eucaristía, porque muchos niegan también la presencia real de Jesús en la Eucaristía, donde se derrama también para nosotros la misericordia, porque dice la palabra que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pues la Eucaristía es también fundamento de misericordia divina, porque nos salva y nos guarda para la vida eterna. Sin embargo, hay cristianos que dicen, no, eso es un recuerdo, un recuerdito que hacemos de Jesús. No, no es un recuerdito, es un memorial. Y Jesucristo no dijo cuando coman pan y vino de una panadería. Él dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Otro sacramento que el maligno no quisiera ver sobre los altares. Por eso el maligno odia tanto a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos los que Dios nos ha elegido humilde e inmerecidamente a distribuir su cuerpo, a dar su sangre. Entonces todas estas cosas nosotros las tenemos que amar, las tenemos que defender. No podemos permitir que el maligno estropee nuestro corazón con maledicencias. Tenemos que ser misericordiosos a través de las palabras, a través de las acciones, a través de la oración. Y cuando hacemos una síntesis de la manera en que Cristo le pidió a Santa Faustina que practicara la misericordia, le dijo, quiero que practiquen mi misericordia a través de acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, hay 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Ustedes las han de conocer mejor que yo. Pues hay que practicarlas para que nosotros podamos alcanzar misericordia. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Desde el vasito de agua que antes era regalado, pero ahora la botellita de agua vale $1. Ya no se regala un vaso de agua tan fácil como antes. Bueno, desde ese vaso de agua a un pan a un hambriento, una limosna a un deambulante, un abrigo en Nueva York, hospedar a un peregrino, la gente dice, bueno, ya no se puede meter a nadie en la casa, porque la gente tú la metes en la casa y después te la quiere quitar. Bueno, pues ayudemos, hagamos una colectica entre 50 o 60 gente y le decimos, como hace Cáritas allá en la parroquia donde yo estaba. Bueno, nosotros te vamos a pagar 3 meses la renta y te vamos a ayudar a buscar un trabajo. Pero a partir de los 3 meses, mira, hay que trabajar aunque sea chapeando patio, limpiando cardero, quitando telaraña en el techo, porque nadie se muere por eso. Esa es una manera de ayudar a uno que no tiene casa. Se le abre la puerta, pero tú vas a continuar solito.
no vayas a vender la casa después, no te vayas a negociar, no te vayas a jugar el dinero que te van a dar para la renta. Cáritas decía, no, dime a quién es que hay que pagarle el dinero no lo damos en cash, Cáritas no da dinero en cash, Cáritas da un cheque directamente a la persona que lo tiene que cobrar. Y esa es una manera que en la iglesia manifiesta la caridad del Espíritu de Cristo resucitado. Es decir, tenemos que buscar maneras, porque la caridad, el maligno ha buscado la manera de enfriarla por todos lados, y con la caridad se alcanza misericordia. El maligno ahora nos ha puesto a justificar la caridad. No le des el dinero que se lo va a fumar, no le des el dinero que se lo está jugando. Bueno, hay que buscar. En Santo Domingo había una monja que decía, tú me pides de comer, no te preocupes, yo te voy a preparar un plato de comida ahora y te voy a preparar para que te lleves. Dinero no te puedo dar porque no tengo, pero comida sí te puedo dar. Me pides dinero en la puerta de un Burger King o un McDonald's y te lo doy. Y eso es una manera de saciar el hambre, porque tú lo que me dijiste es que tenía era hambre. Ahora, si ya tú entras en un lío, no, yo no quiero, no es que tú me compres el pan, es el dinero que yo quiero. Bueno, pues ya tú no es hambre que tú tienes. Tú quieres otra cosa, y otra cosa no te la puedo dar. Que yo necesito un pasaje para irme para Arecibo. No te preocupes que yo te voy a llamar a una agencia de taxi que te va a poner en la puerta de tu casa ahora. Una vez una señora dijo, no, yo voy para Herrera. Y después le dijo al taxista, no, yo no soy de Herrera, yo soy de la zona oriental. Y la señora le dijo, llévala a Herrera y que después ella se vaya de allá de Herrera para la zona oriental, que a ella se le pagó la carrera esa allá, para que aprenda mentirosa. Pero le hizo la caridad, la montó en un taxi, porque ella quería un pasaje y yo te pagué tu pasaje. Decimos esto porque la gente piensa después que lo han tomado de bobo, de tonto, pero no podemos descuidar la caridad. Hay que siempre tenerla ardiente y buscar maneras de cómo realizarla, porque el único don que va a quedar al final, ¿cuál es? El don del amor. Van a pasar las lenguas, van a pasar los milagros, pero quedará el amor. El amor nunca pasa y el amor se manifiesta a través de las obras. La segunda manera de ser caritativo y mostrar obras de misericordia, le dijo el Señor a Fautina, es a través de la palabra. La palabra edifica, pero la palabra que hace, hunde también a cualquiera. Entonces, que nuestras palabras y las espirituales, cuando tú aconsejas a una gente que va por un camino perdido, y tú lo ayudas a salir de ese mal camino, tú estás haciendo una obra de palabras, tú estás haciendo una obra de misericordia. Y todo esto dice el Señor a Fautina, que se va acumulando en el cielo, y dice que se adelantará la misericordia a mi justicia y encontrará el alma el perdón de los pecados, porque habrá un cúmulo de obras tan grandes que la misericordia anulará la justicia. El peso de la balanza entre justicia y misericordia, si tú le pones muchas obras concretas de palabras y a través de la oración, que es el tercer punto, la balanza va a ser así y va a ganar la misericordia divina. Y este es el mensaje que Dios le mandó a proclamar a ella. Por eso dijo que era su secretaria, para que le hablara al mundo de su amor, para que le hablara al mundo de su misericordia. Este día es un día grande para mí y para mi familia, porque aunque no en fecha de calendario, pero sí en fecha de calendario litúrgico, hoy, un día como hoy, pero antes de la misericordia, no en fecha, le repito, yo fui ordenado sacerdote. Y el día de la misericordia celebré en Cuba mi primera misa. Fue en el año 2004 cuando cayó el 17, cayó domingo y día de la misericordia. Entonces mi familia desde hace 15 años celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Mi mamá donó la primera parte de la casa, lo que llamaríamos el portal o la marquesina, la sala y lo que sería el comedor. Mi mamá se lo donó a la parroquia de mi pueblo. Y ahí hicieron una capilla dedicada a la Divina Misericordia. Ahí está la imagen de Cristo misericordioso, está el altar donde se celebra hace 15 años misa, y está una imagen de la Virgen Rosa Mística. Mañana es un día de fiesta en mi familia. Esa es la fiesta más importante de mi familia,
la fiesta de la Divina Misericordia, donde nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios lo grande que ha sido, lo misericordioso que ha sido, y nos alegramos y nos regocijamos de dar a conocer a todos los que quieran ir, hablarles de la Divina Misericordia. Pues háblenle al mundo de que estamos todavía en tiempo de misericordia. Consíganse el diario, que a lo mejor algunos los tienen, y reflexionen sobre la profundidad y la grandeza de los escritos de Santa Faustina para que ustedes vean cómo fue probada en la fe, cómo fue humillada, cómo Dios le habló. Las gracias que se obtienen a través de tener el cuadro de la Divina Misericordia o cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Dice que las naciones que veneren la misericordia quedarán libres de guerras. Allá en Cracovia, cuando la Segunda Guerra Mundial, esa ciudad quedó preservada de los efectos atómicos y de las guerras devastadoras que hubo por esos lugares, porque se adoraba la Divina Misericordia. Los hogares quedarán preservados de la iniquidad. Aunque el maligno los ataque y los quiera remover, dice Jesús que el que sea devoto a su Divina Misericordia, dice, lo defenderé ahora y en la hora de la muerte como a mi propia gloria. Y fíjense que la gloria de Dios es grande. La promesa dice que nos va a defender como a su propia gloria. Imagínense nosotros defendidos por Jesús como a su propia gloria, por amar su misericordia, por darla a conocer. Todo esto está escrito en el libro de Sor Faustina, ahí lo pueden encontrar. Pues bien, el cuadro representa el agua y la sangre que brotó de su costado. Los rayos rojos, los rayos blancos más pálidos, significan dos sacramentos, sacramento del bautismo y sacramento de la comunión. Es decir, desde la cruz brotó para el mundo la Divina Misericordia. Y ahora, en esta última etapa de este milenio, surge para el mundo ese llamado de Dios a través de Santa Faustina, para que el mundo entero se vuelque a la misericordia. Y decía San Juan Pablo II, quien la canonizó, el día de su canonización, decía él que este es el tiempo de la misericordia y cuando acudimos a la misericordia con confianza y con fervor, vamos a recibir la fortaleza, dice él proféticamente hablando, para las tribulaciones presentes y las que habrán de sobrevenir en el mundo actual. Es decir, hubo un anuncio de que van a acercarse muchas pruebas y las estamos viendo en el mundo. Entonces, una manera de poder vivirlas en familia, en comunidad y de manera personal es acercándonos confiadamente a la infinita misericordia de Dios. El diario de Sor Faustina, y con esto ya concluyo para que no se desesperen, habla trata de describir cómo es la misericordia y cómo es el pecado. Cuando Dios se sitúa frente al pecado del hombre, lo mira como una pequeña gota de agua frente a un océano. Imagínense ustedes, cojan una gota de agua, lleven un gotero ahí frente al océano y déjenla caer ahí. Pinten la gota de agua de rojo. ¿Qué le sucede a esa gota de agua? Eso le pasa al pecado cuando cae en la misericordia de Dios. Cuando el pecado cae en la misericordia insondable de Dios, se desaparece. Y esto le dijo, háblales de esto, háblales de mi misericordia, que es como un océano que recibe una gota de agua. Así es el pecado ante la infinita misericordia de Dios. El misterio de la divina misericordia es vivir en la confianza, en el abandono. Por eso él le dijo, debajo del cuadro pon, Jesús, yo confío en ti. Entonces, cuando te sientas atribulado por tantos pecados de pensamiento, de palabras que a veces decimos, me confesé ayer y hoy lo dañé todo con las palabras que dije. Confíen en la misericordia. En el amanecer díganle, Señor, yo te confío hoy mi corazón, te confío mis palabras, te confío mis buenas obras y mis acciones, te confío las intenciones que tengas. No permita, Señor, que yo antes que termine el día dañe todo el programa que tengo. Me abandono a tu infinita misericordia. Reclamo tu misericordia, Señor, sobre el bien que debía haber hecho y no hice, sobre el bien que hice imperfectamente.
sobre el mal que hice. Reclamo, Señor, y clamo tu infinita misericordia para que seamos bañados de ese amor de Dios. Y háblenle al mundo de la misericordia. Háblenle. Conozcan de este misterio para que vean. Se van a enamorar de la divina misericordia. Es como el apostolado del Sagrado Corazón. Entre Santa Margarita María de Alacoque, que nos reveló el misterio del Sagrado Corazón, y Santa María Faustina, no hay mucha diferencia, porque las dos hablan del corazón amoroso de Jesús. Nos hablan del tesoro que hay ahí dentro, que esconde. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe respondiendo: sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Presentemos al Señor nuestras plegarias. Oremos a Dios, que tiene poder para hacer signos y prodigios, y por Jesucristo resucitado, diciéndole: tú que eres la vida eterna, escúchanos. Tú eres la vida eterna, escúchanos. Pidamos que Cristo resucitado vivifique la fe de su iglesia. Oremos. Tú que eres la vida eterna, escúchanos. Pidamos que el Dios de la vida la den abundancia a los que viven sin fe, en pecado y en la indiferencia. Oremos. Tú que eres la vida eterna, escúchanos. Pidamos que el Espíritu que resucitó a Jesús vivifique la fe y el compromiso de los misioneros, educadores y consagrados. Oremos. Tú que eres la vida eterna, escúchanos. Pidamos que la victoria de la Pascua sea ya la victoria de todos los fieles difuntos. Oremos. Tú que eres la vida eterna, escúchanos. Tú que eres el viviente y el resucitado, el que vive para siempre, mira a tu pueblo que confía en ti y que hoy te suplica. Bendice sus intenciones y dale tu paz, para que te confiese como su Dios y Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofertorio. El cántico que está en el boletín: el pan de la vida. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa el pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. El pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Hermano, Él te ha llamado. Si su invitación aceptas, hermano, te ha llamado. Si su invitación aceptas, tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. En el sacro sacramento, Jesús va llamando a la puerta. En el santo sacramento, Jesús va llamando a la puerta, dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y
El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa el pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. El pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Hermano, Él te ha llamado. Si su invitación aceptas, hermano, Él te ha llamado. Si su invitación aceptas, tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. En el santo sacramento, Jesús va llamando a la puerta. En el santo sacramento, Jesús va llamando a la puerta, dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la fidelidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Juan Pablo II, Santa María Faustina, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En Cristo compartimos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, estamos en la presencia de Jesús, el que estuvo muerto, como nos dice la palabra, pero que vive, el principio, el fin, el primero y el último. Aquí está su cuerpo, está su sangre, su alma, su divinidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor,
Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. El cuerpo de Cristo. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La última. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del
del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos una segunda colecta arquidiocesanas y va dirigido a Cáritas de Puerto Rico. El domingo de la Divina Misericordia habrá un rosario a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Y esto será frente a la capilla de adoración perpetua. Los que ya tenemos la experiencia, pues nos vamos a dar cita y están todos y todas invitados. La 30 convivencia, trigésima se dice, convivencia de renovación y evangelización. El tema es Sígueme. Las inscripciones se van a dar toda la semana. Va a estar la oficina después de misa a las 8 de la noche y a las 5 de la tarde también. Terminadas las misas, va a haber una persona inscribiendo a todo el que anhela y desea y sueña con esa celebración, con ese fin de semana glorioso. El viernes 3 de mayo a las 5:30 de la mañana, la misa de la Divina Misericordia. Y la intención va a ser para que el Señor tenga misericordia y nos conceda su paz. Sábado 4 de mayo a las 8 de la mañana, saben que todos se celebra aquí un desayuno de oración y los boletos se venden en el kiosco. Regularmente eso se hace los domingos. Y en la semana, si a alguien le interesa, puede venir a la oficina parroquial. A la 1 p.m., Apostolado de la Cruz. A las 8 de la noche habrá un cine parroquial con la película Fátima. Los que no han ido a verla, vengan a verla porque es espectacular, preciosa. Quiero decir que conozco a una persona que no comulgaba, venía a misa, pero no comulgaba, pudiendo hacerlo. Y cuando fuimos a ver la película, él me dice, yo necesito confesarme, yo quiero comulgar. Y vinimos aquí, Padre Willy estaba, y eso era muy tarde en la noche. Y Padre Willy, como siempre sabemos, él siempre está por aquí merodeando. Y tuvo esa bendición. Nuestra Señora de Fátima lo ayudó para que tomara la decisión de confesarse y seguir comulgando. Y está fascinado y arrepentido porque tantos años pudiendo hacerlo. Así que todo el que esté así, en esa línea, que se dé la oportunidad. Sábado 11 de mayo, a las 8 de la mañana, taller para cofrades. Es para cofrades, para ministros de la Eucaristía, para adoradores. Muy bien. A las 6 de la tarde, el 11 de mayo, habrá un rosario viviente frente al monumento de la Virgen. Todos saben dónde es el monumento, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cita a las 6 de la tarde.
sábado 11 de mayo. Y a las 7 de la noche, la Santa Misa, y la intención de esa misa va a ser por la 30ª convivencia. Están todos y todas invitados. Y la reunión del Consejo Parroquial será este próximo miércoles 1 de mayo del 2019, inmediatamente después de la misa. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, debido Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti. Sin embargo, tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continuamos en la paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El Señor Jesús resucitado se ha hecho presente entre nosotros en esta Pascua. Seamos apóstoles de Cristo en nuestro ambiente y expresemos a todos nuestra alegría. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, que tu misericordia es eterna. Gracias, Señor, que tu misericordia es tan grande. Gracias, Señor, que tu misericordia es tan grande. Gracias, Señor, que tu misericordia es tan grande.